Bendiciones de lo alto, les saluda Ingrid nuevamente por aquí y hoy continuamos con la serie de estudios bíblicos Conociendo el Reino de Dios. En este video vamos a conocer quién es Jesús en el reino de Dios. Sabemos que Dios creó este planeta para que fuera una extensión de su reino celestial, pero luego de la caída de Adán y Eva, a causa de su iniquidad, ¿verdad? De su pecado, la tierra se llenó de muchos reinos, gobiernos, y el mundo se corrompió. Pero en el reino de Dios hay un solo rey, y este rey reinará por la eternidad. Y en el reino de Dios no hay corrupción, porque el reino de Dios es un reino de justicia, de gozo y de paz. Entonces vemos que Dios creó la tierra bajo un diseño perfecto y específico, pero a consecuencia del pecado la tierra fue sujeta a vanidad. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación no pudo alcanzar su propósito original. Cuando algo está lleno de vanidad, es vano. Eso quiere decir que está ausente de diseño, está vacío. Y es por eso que el Padre Celestial sujetó la tierra en esperanza. Y esa esperanza nos habla de un rey que traería la restauración del orden perfecto de Dios para la tierra y para toda su creación. Y este rey es Jesucristo. Y esta promesa de que Dios traería un rey se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dice así, pues nos ha nacido un niño, un hijo que nos has dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará es que esto suceda. Y vamos a ver ahora en las Escrituras quién es el Señor Jesús en el reino de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús en el reino es el juez. Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús en el reino es el rey que gobernará la tierra en este mundo. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su reino es de dominio eterno, que nunca pasará y nunca será destruido. Apocalipsis capítulo 19 versos 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús en el reino de Dios es el primogénito y heredero. Salmo 89, 27 dice, yo lo haré mi primogénito,
el Rey supremo de la tierra. Jesús en el reino de Dios tiene toda autoridad y poder sobre este mundo. Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en el reino es el mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dicen, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús en el reino es el intercesor. Romanos capítulo 8 versículos 34. ¿Quién es el que le condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús en el reino es el abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Sabemos que Jehová Dios le dio el dominio a su Hijo Jesús. Salmos 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios Padre le concedió a su Hijo que se sentara a su derecha, otorgándole el poder, el dominio y la autoridad sobre su reino. Reino que será establecido en la tierra al finalizar la semana 70 profetizada en el libro de Daniel, lo que conocemos como los 7 años de la tribulación. Es ahí donde Jesús pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Veamos ahora lo que dice el apóstol Pablo sobre Jesús y sobre el reino. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue Él, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Zacarías capítulo 14, verso 9. Ese día el Señor será el Rey de toda la tierra. El Señor será el único Dios que la gente adorará. Y ahora mismo el planeta Tierra está en un proceso de transición y está llegando a un punto de quiebre. ¿Y por qué? Porque la Tierra está gimiendo a causa del pecado que ha sido derramado en la Tierra, a causa también de la desobediencia de la humanidad hacia Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, está con dolores de parto hasta ahora. Está escrito en la palabra, ¿verdad? En la profecía bíblica, que estamos en principios de dolores. Mateo capítulo 24, versos 7 y 8 nos dicen, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares,
y todo será principio de dolores. Y viene gran juicio de Dios para este mundo antes de que el Rey de Reyes, Jesucristo, regrese a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Isaías capítulo 13, versículos del 11 al 13 nos dice: Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré en fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Pero la buena noticia es que el Padre Eterno le entregó a su Hijo Jesucristo la autoridad para dar vida eterna a todo el que crea en Él y que no perezcan ni sean salvos, y para que a través de Jesús entren a su reino y vivan por siempre. El reino de Dios es la solución a todos nuestros problemas en este mundo. Este mundo está lleno de tanta corrupción y tanto pecado, y por eso el Evangelio del reino de Dios debe ser proclamado. Mateo 24, verso 14. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y les dejo con esta pregunta: ¿es Jesús el Rey de tu vida?